¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos por fin, una vez más, a su programa podcast, a.k.a. novela favorita. Novela favorita. Mi nombre es Diego Mi nombre es Fernando. y bienvenidos Esto a es En el En el Rincón de mi Rincón de mi Casa. Casa. ¡Bravo! ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más. Estamos felices de estar aquí. Por ciertas circunstancias no habíamos venido a grabar, pero aquí Que estamos tampoco de vuelta tampoco tanto tiempo. y pero aquí listos estamos, para listos. seguirle porque no los vamos a dejar sin su podcast favorito. Claro que no. Mucha Y gente pidió mucha gente nuevo pidió este episodio episodio. y pues aquí estamos. De hecho, bueno, este tiempo en el que no hicimos un episodio, planteamos nuevas ideas, nuevos temas Muy y impresionante. una nueva estructura para que bueno, los episodios sean pues mucho mejores. Entonces, pues aquí estamos. Comencemos. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que la verdad encontramos muy interesante, sobre todo. Pero yo creo que primero hay que introducirlos un poco a lo que hemos hecho estos días, porque precisamente hemos estado bastante desaparecidos. Entonces, cuéntanos, Mous, ¿qué has hecho en tu vida? Antes que nada, me gustaría agradecerles por estar aquí escuchando el episodio, por estarlo viendo en YouTube. Tenemos que aperturar más canales de difusión, pero bueno, por ahorita estamos en esos. Pero bueno, también algo que debo aclarar es que ya mi nombre no existe, ya no existe un Diego, existe solamente Ese es Modus. ahora es Modus. Todo el mundo le llama Modus. Todo el mundo te llama Modus. Muy pocas personas, o sea, en cuanto a amigos, ¿no? O así, personas me llaman Cercanos. Diego, o sea, Modus. Cuéntala, sí. Entonces, sí. Pero bueno, ¿qué ha pasado en mi vida? Pues realmente mucho y tampoco al mismo tiempo. He estado disfrutando de mis vacaciones, estamos de vacaciones todavía, ya casi... No, estamos a ya muy casi poco no. de entrar Quedan a la como escuela, 20 días. más está o menos. poquito. Entonces, pues yo he estado trabajando obviamente en Modus, hablando de Modus, avanzando obviamente en todas las áreas relacionadas con eso, trabajando en el podcast, entrenando, porque ya necesitamos volver al Prime, Sí. al Modus, perdón, Al Modus. al Modus. He estado con mi familia, pues he leído muchos más libros. De hecho, el que estoy leyendo ahorita es uno de Robert Kiyosaki. Habla ¿Cuántos sobre... libros tendrá ese señor? Ay, ¿700? tiene muchos, pero yo creo que... ¿Sabes quién tiene más? No sé si conoces, claro, a John C. Maxwell. Ah, sí. Él tiene un chorro. No manches. Tiene muchísimos. Te metes o sea, buscas su nombre, le picas a obras, no No, manches. sí, tiene muchísimos libros, muchos libros. Y la mayoría son de liderazgo. Entonces, Ujú. pues si quieren aprender sobre liderazgo y comunicación también, ese es un excelente autor. Pero tú, ¿qué has hecho? Yo siento que estoy un poco en la misma situación que ti, porque no es que no haya hecho nada, pero como que siento que sigue siendo rutinario de que trabajo, el básquet, luego También, entreno, claro. Sí, o sí. sea, no es que no haya hecho nada, pero Claro, como no, que sí, todo sí. sigue dentro de lo normal, Sí, claro. se lo podemos llamar así. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema que se titula Nada tiene sentido. Y aún así, decidimos vivir. Claro que sí. ¿Qué frase te gustaría Bueno, nos gustaría decir compartir justamente una frase para que este tema? creemos que es una excelente frase para aperturar este episodio. Y dice, quizá la vida no tenga sentido, pero es en ese vacío donde elegimos bailar, crear, amar con más intensidad que nunca. Entonces, hay que empezar a plantear el tema, creo yo. ¿Por qué elegimos este tema? Y hay que explicar, yo creo que un poco de qué se trata este tema, que desde mi punto de vista creo que es algo muy importante que la gente sepa, tenga en cuenta y se plantee desde un inicio. Yo siento que este tema va muy de la mano con la gente porque principalmente vivimos en una sociedad donde todos los medios, toda la cosa, vivimos en una época de desilusión, de desencanto, donde te fuerzan a sentirte mal, a vivir por el morbo, a buscar porque esto es la sensación y toda la cosa. Entonces, yo siento que se ha perdido un poco el tema de que así no funciona la vida y tú tienes que encontrar tu propia manera de sentirla, ¿no? ¿Tú cómo sientes que eso se relaciona con la sociedad actual que vivimos? Sí, sí, sí. Pues sinceramente creo que es importante porque, como bien dijiste tú, Fer, a veces olvidamos, creo yo, de qué trata la vida y qué es la vida. Yo, la postura que tengo sobre la vida es que la vida no es injusta, o sea, no es mala, sino que es indiferente. Ujú. Hay una diferencia pues muy importante
en cuanto a una vida mala, una vida injusta y una vida indiferente. ¿Por qué? Porque una vida indiferente es una vida que sigue un flujo continuo sin, vaya, como bien lo dice su nombre, justamente, o sea, sin ser malo, sin que Desviarse, sin cause ciertas cosas desbalanzarse, malas, ajá. justamente, sin que Sesgarse, la propia, sesgarse, ya, exacto, ya. sin que Sí, la propia sí encontré la injusticia palabra. sea, pues, vaya, causada por algo como tal, sino que sigue ese flujo. De hecho, creo que hay una cosa muy importante y es que existe justamente esta diferencia entre el deseo humano, o sea, a veces como la gente desea algo y desea que pase algo, Ujú. que consigan algo, y la realidad, que Sí. realmente muchas veces, pues, no van a conseguir tal vez eso, no va a pasar tal vez eso, a lo cual ellos quieren hacer, lo cual quieren lograr justamente. Para esto es importante aclarar primero que, así como él y yo tenemos nuestras opiniones, no existe en realidad una respuesta absoluta sobre qué es la vida o cómo hay que vivirla, cómo, y cada persona tiene que encontrar su manera de verla. Es importante hablar de estos temas porque al final del día tú consigues una nueva perspectiva de cómo ver las cosas, de cómo seguir tu camino y de cómo, vaya, vivir la vida, que, que es importante, claro que sí, porque precisamente vivimos en tiempos donde la manipulación mediante medios, mediante malas influencias y todo ese tipo de cosas, está en nuestro día a día. Entonces, el hecho de tú tener tu propia perspectiva de vida, tú saber por qué vivir, tú saber para dónde vas, es importante y más que una ayuda, digamos que debería ser una meta Sí, sí, para sí, todos, claro. Y de hecho, encontrar su propia ese sentimiento que tú mentalidad. mencionaste al principio, esa sensación de vacío justamente, creo que afecta a muchas personas. ¿A qué me refiero con esta sensación pues, vacío? Que muchas veces la gente, vaya, hablando de Superman, tiene desesperanza o no logra Qué encontrar buena estuvo, calma ¿verdad? dentro de la tormenta, o sea, no logra encontrar sentido dentro de tal vez, vaya, su vida. Ujú. Entonces, creo que esto al plantearlo, esto al saberlo, pues realmente puede generar un cambio. Pero bueno, ¿tú qué crees que pase si no hablaríamos de esto o si la gente no se pone a plantear respecto a pues la vida como una cuestión indiferente, a tal vez eventos absurdos que suelen pasar dentro de la vida de una persona? De manera general, yo creo que si una persona vive con la idea de que la vida está sesgada para ciertas personas o que la vida le favorece a tal grupo, Ujú. es una mentalidad que si bien puede pertenecer a la opinión de ciertas personas, yo considero que no es así. Yo considero que el hecho de que una sociedad haya hecho que funcione de esa manera el sistema, de que Sí, favorezca a claro. algunos, no beneficie a otros, no tiene nada que ver con cómo funciona la vida como tal. Ujú. Entonces yo creo que si no se comprende este tipo de temas, uno puede acabar aceptando esa realidad, si se puede llamar así, sin entender que no tiene que ser así y obviamente hay manera de cambiarlo y mediante ciertas mentalidades, mediante ciertas, como quieras vivir tu vida, vaya, Sí, claro. puedes alcanzar esa meta de vida que quieras conforme a tus obstáculos que veas, Ujú. ya sea, pues todo ese tipo de cosas. Y es importante tocar este tema porque digamos que te da una visión, si se puede llamar así, de más o menos qué rumbo tomar o con qué cara ver las cosas, ¿no? Sí, claro. Para esto, ¿qué te parece que tocamos ciertas perspectivas de ciertos filósofos, de ciertas maneras Ujú. de cómo ver la vida? Me parece correcto, me parece interesante y de hecho, aportando un poco más a lo que tú mencionaste, creo yo que también cuando no reconocemos el absurdo, no reconocemos la vida como indiferente, creo que llegamos a incluso negar o tal vez tomar una postura tal vez de negación en cuanto a eso, ¿no? De rechazo Sí. hacia esas cosas y tomárnoslo personal. Y por el otro lado, creo yo que también cuando nosotros comprendemos esto y realmente lo investigamos y lo aplicamos tal vez a nuestro día a día, podemos encontrar yo creo que paz. Yo creo que es una Sí. de las partes en las que esto ayuda más. O sea, tú al saber esto, además obviamente creo yo de tener una conciencia un poco más, vaya, desarrollada Ujú. y ser consciente justamente de eso, pues vaya, tener o sea, llegar a encontrar justamente, como bien mencionaba,
esa paz dentro de tal vez esos absurdos, como bien mencionamos, dentro de la vida. Entonces, Sí. pues me gustaría justamente que empecemos a tocar esta parte del desarrollo de este tema en diferentes puntos de vista. Me parece Vamos a rico. empezar con la primera, que es el existencialismo. Autores clave, Jean-Paul Sartre, Simone de la Beauvoir, Albert Camus. Yo creo que el último nombre como que arruinó la vibra de los otros dos. Pero bueno, la idea central de esta filosofía dice que la vida no tiene un sentido dado. El ser humano está condenado a ser libre. Esto, en lo personal, yo creo que es la mentalidad que yo comparto con él, que en pocas palabras es como tal, la vida no tiene propósito, no tiene sentido, y que cada quien Le da el suyo, le da el ¿no? suyo. Claro. Entonces yo creo que es una postura bastante, digamos, positiva, porque habla como tal, yo creo que de una realidad muy acertada, Ujú. que es que como tal nadie nace siendo algo o nadie Sí, claro. nace con un propósito dado. Cada quien va desarrollando eso conforme vive su vida, Sí, claramente. sí. De hecho, con el que más empatizo yo creo es justamente el Camus. El Camus, ¿Cómo se llama? ¿Albert Camus? Albert Camus. Justamente. De hecho, yo ya había investigado un poco más sobre este tema, de hecho, por eso lo estamos compartiendo, porque justamente él mencionaba la diferencia entre el deseo o el sentido humano, cuando a veces que el universo, entre comillas, te dice que no. Ujú. Y es justamente pues esta parte de absurdo. ¿Qué es el absurdo? Pues en pocas palabras, bueno, es básicamente esos eventos, esos procesos que vive una persona en su día o en su vida, tal vez, bueno, cotidianamente, que no tienen una explicación o que no puedes darle una explicación porque son eventos tan Ujú. absurdos que realmente, vaya, dices, pues qué pedo, ¿no? y, Exactamente. y es cuando, pues, la vida justamente toma vaya, toma un papel un poco más, pues, tal vez crudo. ¿A qué me Sí, sí, refiero? sí. Que, pues, realmente esos eventos, por ejemplo, de que, se murió un ser querido o pasó algo de ese estilo de eventos Ujú. justamente, son básicamente, yo creo que esos eventos que, vaya, crean desesperanza y que muchas veces no conectan o hacen que la persona deje de pues, tener una conexión con la vida realmente, Ujú. con lo que lo hace como tal. Yo siento que gran parte de lo que la gente encuentra negativo sobre precisamente un absurdo Ujú. es que toma cara como de ¿por qué a mí? O por qué y no entienden que simplemente es parte de la vida de uno. No es como que haya un ser intradimensional que diga yo a ti te voy a chingar. A ti específicamente a ti. Nos pasa a todos y es parte de la vida. Y precisamente este tipo de temas están relacionados con darle la cara y saber con qué perspectiva tomarlo. Entonces, precisamente, mucha gente al toparse con un absurdo, se lo toma a mala cara. Ujú. O también, antes primero, es importante aclarar que un absurdo no tiene que ser algo negativo, puede Sí, ser algo claro. también bueno, y yo creo que también va muy relacionado con lo que llamamos suerte. Pero eh, al final del día, la mayoría de estos siguen siendo algo negativo, como que se falleció un familiar, Sí, claro. perdí cierta cosa, no me salió lo que quería hacer, y vaya, acabamos despegándonos de nuestras ideas personales para tomar, em, para enojarnos con nosotros mismos porque no salió algo que sentimos que fue algo contra nosotros. Ujú, claro que sí. De hecho, Friedrich Nietzsche justamente afirma algo similar. O sea, él cree que, vaya, o sea, no tenemos un sentido impuesto como tal. Mm. De hecho, relacionándolo un poco tal vez con lo que menciona Aristóteles sobre el destino, justamente él tampoco afirma, o bueno, él no cree que exista tal vez un destino o tal vez un propósito predefinido, sino que existe un potencial. O sea, es decir, cada persona pues tiene un potencial que, dependiendo de las condiciones materiales, dependiendo de sus decisiones y de sus actos, pueden justamente salir. Y esto puede ayudar a que esa persona alcance su propósito y que tenga justamente ese cambio. Entonces, o sea, él mencionaba, Nietzsche justamente, que realmente la diferencia justamente entre estas personas es que
si no mal recuerdo, que aceptan justamente esta parte de que no tienen el control total de lo que les sucede en Sí, su vida. Y es más bien el cómo reaccionamos ante ello. a, justamente Ujú. ante ello, ante estas situaciones. Mira, para esto les quiero hacer una pregunta a ustedes, muy, muy fascinante, y quiero que la piensen ahí en sus casitas, que es, imagínense su vida, viven un día normal, hacen lo que normalmente hacen, váyanse al pasado en algún momento específico que quieran, piensen en qué hubiera pasado si hubieran hecho 1 a 10 decisiones diferentes. ¿Seguirían siendo la misma persona? Y eso es lo impresionante que la vida. Hay decisiones que son, a veces parecen tan mínimas, pero son tan Sí, claro. importantes de, voy a tomar el autobús esta mañana o me voy a ir a pie. En ese autobús conociste a alguien importante. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido a pie? Cada decisión que has tomado en tu vida, cada paso que has dado en tu vida, te ha llevado a lo que estás en este momento, en este preciso momento. Y es importante saber valorar que tus decisiones, tus errores, todo lo que te ha ido bien, son parte de lo que eres tú, y que tampoco es sano negar lo negativo porque te quieres quedar con lo positivo, y se tiene que entender que parte de ti es tu vida, tanto como las cosas buenas, las cosas malas y todo lo que viene con ello. Y precisamente con eso, esto también es parte de ti, el cómo le das cara ante esos problemas que vives día a día, ¿no? Sí, ¿Qué te justamente. parece si tocas Parte, ¿no? la segunda filosofía de vida, Ujú. que Bueno, se llama nihilismo? el Tan solo. nihilismo. Bueno, aquí nos menciona que el nihilismo o el nihilismo, justamente, los Nihilismo, porque siempre lo cuales digo mal, siempre lo digo mal. los autores que propusieron esto son Friedrich Nietzsche, justamente, aunque él lo confronta justamente, y algunos lo y algunos posmodernistas, Ok. justamente. Y la idea central de tal vez este pensamiento de esta filosofía es que no hay una verdad absoluta, ni propósito, ni valores intrínsecos. La respuesta al absurdo, es decir, puede ser que puede derivar a la desesperanza o a la liberación total. Y bueno, vivir bien, para algunos se trata de aceptar el vacío, para Nietzsche, superarlo cuando valoras, o bueno, cuando valores nuevos, con los valores nuevos justamente. Yo siento que el nihilismo, mucha gente lo toma mal, pensando que es directamente, no importa, nada importa, no importa lo que hagas, Ujú. si bien va muy de la mano y es muy, muy, muy vagamente lo que dice el nihilismo, sigue siendo una visión errónea de lo que buscaba este Friedrich Nietzsche, que es básicamente que no te dejes llevar por, por que tal cosa haya pasado, tal cosa haya pasado, porque realmente nada importa. Eh, es la diferencia entre los ojos que lo vean, que para esto es importante aclarar que no hay una visión inválida ni válida de las filosofías. Bueno, válidas sí, todas son válidas, pero ya depende de cada quien que se tome como lo quiera ver. Y es importante aclarar que no hay, o sea, no existe una respuesta correcta sobre de qué es la Ujú. vida, cómo hay que tomarla, cómo tenemos que vivir. Y por eso es importante que cada persona por sí misma comprenda estas distintas filosofías, y conforme a su criterio busquen si se adaptan a una y vivan su vida conforme a ella. Justamente. De hecho, entrando un poco más a un aspecto pues psicológico, también para ver diferentes puntos de vista, porque igual recordando un poco pues lo que acabas de mencionar, claro, es importante y es yo creo que también nuestro objetivo con esto, ver diferentes puntos de vista, ver diferentes autores que hablan sobre esto, porque creo que pues de cada uno podemos aprender algo importante. Entonces, dentro de la psicología existencial principalmente, bueno, este estudia cómo las personas reaccionan a la falta de sentido. No sé si alguna vez tú tuviste una falta, pues tal vez de propósito, Yo creo que todos aquí, o has conocido, o ustedes que están todos aquí escuchando han tenemos o conocido, o tendremos ustedes pues han alguna. llegado a un punto en el que se han sentido sin dirección. Creo yo que esto le suele pasar a mucha gente, de hecho, desde mi experiencia tal vez, creo yo que lo más cercano a eso fue mi burnout. To burn out. ¿Por qué? Porque obviamente es diferente. El burnout es causado por exceso de estrés, ¿no? Y por Ujú. realmente, pues,
vaya, por tener muchas cosas en la Sí. mente, sobrepensar varias cosas, pues como dice su nombre, te quemas. Así literalmente. Entonces, Te sí, sobrecalientas. te quemas mentalmente. Entonces, a mí, desde mi experiencia, el burnout causó en mí una falta de propósito, una falta de sentido, que durante el proceso en el que estaba construyendo modus, en el que, bueno, estaba avanzando, eh, pues tal vez personalmente, o sea, creciendo personalmente, eso causó que esa tal vez motivación o ese fuego interno que me caracterizaba y que me permitía seguir avanzando sin importar los absurdos que la vida me lanzara, Ujú. es como dicen, o sea, pues vaya, la vida te va a lanzar putazos Sí. realmente. De hecho, también Robert Kiyosaki en su libro, o en uno de sus libros, habla sobre eso, sobre cómo su mentor, su padre rico, les enseñó que la vida, pues realmente te avisas, no te avisa cuando Ujú. Te va a llegar algo. te va a llegar Ajá. algo justamente. Entonces, es como bien comentaba, como yo bien planteaba, cómo tú reaccionas hacia esto, porque esto te va a permitir, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, esto te va a permitir verlo desde otra forma. Y como bien tú decías, esto tal vez te permite incluso darle sentido a lo que no tiene sentido. Exactamente. Y yo creo que es en ese proceso donde la gente más se pierde porque es un proceso y un pensamiento difícil de afrontar porque Sí, claro. aceptas tú dentro de tu mente que nada es como tal justo, nada es como tal decidido ni sesgado. Depende de cada quien cómo lo afronte. Yo siento que es donde mucha gente se pierde y acaba teniendo pensamientos que directamente no. Sí, justamente. Entonces, es importante que este tipo de procesos, ese tipo de experiencias como un burnout, como te dio a ti, Sí, sí. sean tomados con calma, sean tomados desde un entorno con paz y con una mentalidad abierta, donde aceptes de manera personal Ujú. cómo vas a afrontar ese tipo de problemas desde lo que tú consideres que es tu moral, tu valor como persona, lo que tú sientes, Sí, tu sí. mentalidad de vida, todo ese tipo de cosas van a ser un cúmulo acá que va a dar a lo que tú des de filosofía de vida y cómo afrontas los llamados absurdos. Sí, sí. ¿Qué te parece si pasamos a la tercera filosofía de vida? Volviendo a nuestro compa Camus, Albert Camus, que precisamente se llama la filosofía del absurdo. Idea central. El absurdo surge del choque entre nuestro deseo de sentido y el silencio del mundo. Sí, justamente, o sea, como lo había planteado en un principio y me gusta mucho, es por eso que digo que empatizo, yo creo que mucho con él, porque yo en mi vida, en mis cortos 16 años que tengo, yo siento que he vivido diferentes absurdos, también como platicamos tal vez también cuando vino Víctor Raúl, Ujú. un Un saludo a saludo. Víctor Raúl. Él nos platicaba de sus catarsis justamente, esos momentos en donde pues la vida lo envió por otro Sí, camino, sí. pero creo que es justamente eso importante, que realmente a veces nosotros tenemos el deseo de hacer algo cuando la vida, entre comillas, tiene otros planes para nosotros y depende, creo yo, de nosotros en aceptar o comprender qué es lo que la vida quiere decir de nosotros. Por ejemplo, y quiero darles un ejemplo concreto antes de que continuemos, Ujú. ¿te parece bien? Por Adelante, ejemplo, adelante. yo, pues previamente, volviendo a mi evento canónico, o sea, yo tuve pues ciertos errores que derivaron o fueron las condiciones o lo condicionaron a que yo pues, vaya, tuviera ciertos problemas con ciertas personas y me quedara solo. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, yo a este punto, ya con lo que yo he leído, con lo que yo he aprendido justamente, pues puedo decir que eso fue un parteaguas para que mi vida o tomara un nuevo rumbo o siguiera tal vez con el mismo. Ujú. Entonces, yo creo que, fíjate, ahorita pensándolo, ni siquiera sé tal vez cómo, o sea, llegué hasta lo que soy yo, porque en ese momento tal vez, como bien comentábamos, no tienes la misma experiencia tal vez, o el mismo conocimiento que tú Realmente no tenías creo dentro que de... nadie sepa, Ajá, o sea, cómo llegó a ser como él, pero yo creo que es más apreciar todo lo que has vivido y que te ha formado sí, claro. como eres como persona, ¿no? Pero no creo que nadie recuerde el paso a paso o el camino que lo llevó a ser él, Sí, sí, sí. porque no es como que al momento pienses o lo anotes en tu mente de que hoy tomé un vaso de agua con mi tía Lola. No, Y o sea, justamente creo que ese es el problema. ¿Por qué? Porque también, como te comentaba previamente a este episodio, Nietzsche decía
o nos hacía esta pregunta de si pudieras volver a vivir tu vida eternamente o repetidamente, ¿la volverías a vivir igual? Creo yo que son esas cuestiones que, pues realmente, como bien mencionas tú, o sea, no se sabe o no podemos saber con exactitud tal vez el paso a paso para que nosotros llegáramos a este momento siendo nosotros en este momento. Ujú. Sino que tal vez si volvieras a revivir tu vida, la vivirías, como bien nos plantea, igual, la vivirías tal vez con más pasión y son justamente yo creo que esas decisiones, tal vez esas acciones que en ese instante pues logran tener diferentes pues causas. Y yo creo que precisamente esa pregunta surge de la sensación de, digamos, de no satisfacción de la gente con lo que ha hecho en su vida. Por ejemplo, un viaje muy padre que hayas tenido, pero que sientes que no apreciaste lo suficiente o que simplemente te gustaría volver a vivir, de ahí viene esa pregunta. O cierto error que cometiste en tu vida, de ahí viene esa pregunta, porque es, digamos, es una perspectiva filosófica desde para que tú te pongas a pensar qué hubieras cambiado en tu vida y es, digamos, una respuesta indirecta de que todo se debe de vivir con pasión y con propósito, porque precisamente no existe ese qué volverías a hacer, no existe ese si pudieras cambiar algo que haces. No hay manera de tu poder volver al pasado, a menos que sepamos ahorita, quién sabe si algún millonario por ahí tiene una máquina del tiempo, pero como tal no tenemos manera de contactar con Diego Chiquito, con Fer Chiquito. Sí, justamente. De hecho, Entonces, creo que también Farid Diek, Farid Diek, que un le saludo a Farid. invitamos a nuestro podcast, Ahorita. también él creo que menciona algo igual a lo que acabas de mencionar y Puedes meterlo justamente al es ojo. que, o sea, si nosotros tuviéramos la capacidad de volver a ese instante donde tomamos una decisión crucial, la volveríamos a tomar. Ujú. Porque, como bien he repetido en este episodio, creo yo que por las mismas condiciones se daría o se tomaría la misma decisión que te llevaría hasta el mismo punto en donde pues actualmente te encuentras. No sé qué opinas respecto a eso. Es curiosa la duda, justamente choca con lo mío que iba a decir de que era de que si tú volvieras a vivir tu vida, ¿seguirías siendo tú? Porque precisamente todo lo que has vivido es lo que te ha formado como eres. Exacto. Sea bueno y malo Entonces, y es ajá. justamente lo que intentamos también hacer saber a las personas que estén escuchando o incluso también nosotros, porque yo creo que a veces también uno como humano se pierde, ¿no? Sí, Y aunque sepas algo, a veces creo que las lo condiciones, llevas por alto, ¿no? exacto, las condiciones hacen que realmente no lo Mm, tomes en ese instante. Por ejemplo, si yo el día de mañana pasa algo, tal vez por la misma emoción, tal vez voy a olvidar el cómo se gestiona esa situación, cómo reaccionar ante ella. No sé si tú también creas claro lo que mismo sí, respecto a eso. estoy seguro que no importa qué persona se imaginen, siempre ha estado centrada, o que siempre haya tenido su objetivo bien claro, o que siempre haya sabido qué hacer, o cómo afrontar cada situación. Somos humanos y ningún humano es perfecto. Entonces, estoy seguro que desde Elon Musk hasta la señora de los abarrotes, todos hemos tenido ese momento en donde no tenemos Sí, dirección o claro, no sabemos qué exacto. hacer porque somos humanos. Y eso es totalmente normal. El hecho de saber cómo afrontarlo es un plus que tenemos como especie, Ujú. de la conciencia, el razonamiento que nosotros tenemos. Entonces, si nos vamos a que todo el mundo, o que hay ciertas personas que son o geniazos o cualquier cosa que todo lo saben, estaríamos viendo una perspectiva de la vida errónea. Porque, por ejemplo, mucha gente, dime un genio al azar. Un genio. El de Aladdin. Eres el mero papaya, Diego. No, un genio. Ay, no sé. Realmente no lo sé. Una persona Vámonos por Albert genio. Einstein, uno básico. No lo busco. Albert Einstein, sí. Muchos cuando se imaginan a Albert Einstein se imaginan a alguien casi que místico, que todo lo que dice tiene sentido, todo lo que dice tiene, o sea, lo que hizo es impresionante, eso nadie lo va a negar, pero es humano, todos los humanos, estoy seguro que Einstein alguna vez no ha sabido ni qué onda, alguna vez ha tenido problemas porque eso es algo que ignoramos mucho, que no importa lo que hagas, no importa qué tan perfecta quieras llevar tu vida, no hay manera de evitar el problema. No existe
esa vida tan perfecta que muchos imaginan como lo ideal. Sí, claro. Entonces, de ahí viene todo este tema, ¿no? Cómo uno decide afrontar esas situaciones y comprender esas distintas perspectivas para poder tú abrirte camino a tu futuro conforme tú veas es igual de importante como la inteligencia emocional, como apoyar a tus seres queridos y todo tipo de cosas, que digamos que es lo más importante en tu jarrita de vida. Sí, justamente. De hecho, pasando también a un aspecto importante o una conexión clara con pues este tema, ¿no? O disciplinas, yo creo que también la historia es algo fundamental para que nosotros aprendamos de la misma historia humana, tal vez de nuestra propia historia, y ser mejores en el presente y El que tener un no futuro un conoce la poco más claro. historia está condenado a repetirla. Justamente, esa es una excelente frase. De hecho, y vamos a darles un pequeño spoiler, tenemos un episodio donde vamos a hablar justamente sobre la historia en general, o sea, qué tan Pequeño importante spoiler. es. Pero bueno, ese es otro episodio. Pero yo creo que ejemplos muy claros en cuanto a qué tan absurdo puede llegar a ser la vida fue, por ejemplo, en el siglo XX, donde pues hubo tiempos de guerras justamente, guerras mundiales, donde pues había destrucción, colapsos de ideologías, entre muchas cosas, justamente. Y es cuando creo yo, volviendo un poco al tema, ¿no? En cuanto a Camus, o sea, en cuanto al deseo y del sentido de la vida y que, bueno, no te responden, ¿no? El universo, eso decía, según yo. Y es justamente eso, que al pasar por este tipo de absurdos, nosotros podemos plantearnos y podemos darle sentido, podemos cambiar justamente, pues tal vez esa forma de entender la vida. También es importante tener en cuenta que la vida no tiene sentido. Nada, o sea, luego pasan cosas a las que no le encontramos explicación, que precisamente es el absurdo. Históricamente lleva siendo así, que por ejemplo la epidemia de baile, que no la investigó lo suficiente como para saber si es verídico o no, pero se dice que sí. Pero el hecho de La que un gente chorro de bailando hasta la gente se vea así, muerte. No manches. qué rara manera de morir, ¿no? Sí, sinceramente. Hay otro episodio ¿Te de muerte, no te se lo acuerdas pierdan. de Mil Maneras de Morir? Fíjate que yo nunca la vi, pero sí, o sea, sí la conozco. Es que precisamente que va por ese tema, te lo presentaban como un hijo de su madre para que no te diera pena su muerte, porque como somos humanos, que es común, porque lamentablemente o no, curiosamente no todos tenemos esa empatía, es común que nos sintamos mal por esa persona, pero te decía, este güey le pegaba perritos y luego se murió porque lo aplastó un camión de helados. Pero sí, luego son es ese tipo de medios que también te dan a entender lo absurdo Ujú. que es la vida y de que precisamente eso en Mil Maneras de Morir, cómo, cómo te pasaban cosas así? Luego son cosas tan improbables y tan absurdas que sí te ponen a plantearte en realidad y el sentido de la vida de manera bonita. Porque bueno, obviamente depende de cómo lo tomes, pero al final del día sí te acabas cuestionando qué onda con esta vida, no. Sí, en efecto. Y por eso mismo yo creo que también mucha gente se pierde y acaba tomando un rumbo que digamos no les beneficia porque no acaban encontrándole una verdadera razón a lo que sienten, Ujú. porque se quedan con esa mentalidad de que nada, como nada tiene sentido, nada tiene resolución o nada tiene propósito. Ujú, Entonces justamente. yo creo que también es importante eh, entender que si bien nada tiene un sentido literal, tampoco significa que se pierda el sentido de la vida o que se pierda uno como humano, ¿no? Para eso tenemos ciertos eventos en la vida. Dime así un evento al azar que ¿Qué tipo de eventos? de lo que sea. Em, Así, un evento curioso que, por ejemplo, haya... La Biblioteca Alejandría. La Biblioteca Alejandría es perfecto. Una cosa que nos haya dado las respuestas a un chorro de preguntas que tenemos, que decían que tenía muchísima información, todo tipo de cosas, se pierde. Eso es un absurdo e increíble. O sea, imagínate algo tan importante
O por ejemplo, ¿cómo se encontró la tumba de Tutankamón? Un burro la pisó y le encontró una de las reliquias más, o sea, una de las reliquias más, Yo no más sabía eso, ¿eh? importantes de la No historia. sabía Es si que tengo eso. entendido que había como una... creo que los romanos construyeron una tumba arriba Ajá. de la de Tutankamón. Ah, ya. Entonces, creo que una expedición que estaba buscando la tumba de Tutankamón, había un Ujú. niñito con un burrito, creo, y no sé si el niño o el burro la pisó y la descubrió, pero 20 años de excavación y todo para que un burrito la haya encontrado. Ujú. Yo siento que también no hay que enojarnos, porque Ah, eso es importante. No hay sí. que enojarnos porque a veces le ponemos tanto esfuerzo, tanto esmero a ciertas cosas que nos acabamos olvidando de que al final del día puede que todo esto no haya estado en nuestro poder y un burrito lo haya encontrado. Por ejemplo, el chavo que estuvo encargado Ajá. de encontrar esa tumba, literalmente dedicó 20 años de su vida enteramente en encontrar esa tumba. Todos sus estudios, toda la cosa, lo encontró un burrito. Entonces sí, yo creo que también hay que saber entender que nada tiene sentido. A veces no va a salir como todo lo queremos y por eso es importante conocer tu perspectiva de vida a fondo Ujú. y afrontar esas situaciones conforme tú lo veas, vaya. Sí, 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 claro. Creo que también acabas de darle al clavo, compañero, porque de hecho creo que están muy relacionadas el tema o la vida indiferente y los absurdos con lo que nosotros podemos controlar y lo que no. Entonces creo que, o sea, es justamente la suma de estos temas justamente que permiten que una persona pueda tener paz. ¿A qué me refiero? Bueno, yo creo que una persona al saber que justamente, como hemos mencionado, la vida es indiferente, que existen estos momentos en la vida de una persona en los que realmente la vida se vuelve patas arriba, Sí, 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 nada. pero también al ser conscientes de que no podemos controlar eso, que hay ciertas cosas que no podemos controlar, como lo que piensa la gente sobre ti, por ejemplo, pero al saber que puedes tú controlar el cómo reaccionas ante ello, el qué haces ante ello, creo que también es muy importante, puede hacer que encuentres justamente un propósito, un sentido dentro de la vida como tal justamente. Y es justamente a lo que volvemos. O sea, crear un propósito en base a tus decisiones, en base a realmente lo que quieres pues, realizar, quieres hacer. Entonces, yo creo que pasamos a los temas esenciales internos justamente, Preguntas de que, indagación. que son pues temas que están muy enlazados o que tienen alguna relación con el tema central. El primero dice, la tensión entre el deseo de sentido y el silencio del mundo. ¿A qué se refiere esto? Toda la raza humana, en lo general, busca y toda nuestra existencia hemos buscado respuestas a ciertas preguntas que, digamos, no tienen respuesta. Ya sea cómo inicia el universo, qué sentido tenemos nosotros, por qué estamos aquí, todo ese tipo de cosas. Ese, el humano, por excelencia, tenemos esa necesidad de respuestas y tenemos esa curiosidad que, que vaya, que nos da propósito. Entonces, eso toca pared en el momento en el que nos encontramos con el silencio del mundo, que es que no tenemos un límite en donde que por el momento no tenemos respuestas. Y ahí es donde la gente se carcome de que por qué no puedo encontrar aquello que me va a dar propósito. Esto va para cualquier cosa. El científico que quiere entender el propósito de la vida que no puede encontrar respuestas. El chico que se quiere comprar su PlayStation pero no tiene dinero. El, Dodis. o sea, tenemos como humanos esa necesidad de tener una meta o tener un propósito definido. Porque si no lo tenemos, es difícil continuar el día a día ya que no encuentras, digamos, razón Justamente. para continuar. Ujú. Pero cuando uno sigue buscando respuestas y no lo logra, se carcome a sí mismo y muchas veces acaban culpando a lo que no, que eso al universo o al Dios de cada persona
o a las personas que no lo apoyan y no acaban, ¿cómo decirlo? No acaban dándose cuenta que el único aquí del que pueden confiar por el resto de su vida es ellos mismos y que no pueden vivir Ujú. sintiendo pena por ellos sin seguir adelante, ¿no? Entonces, si ese deseo que tenemos tiene que venir de nosotros, para nosotros, y saber cómo podemos conseguirlo sin eh, martirizarnos por los problemas que nos traiga nuestra existencia como humanos. Justamente. También creo que un tema esencial es la libertad, que surge justamente al reconocimiento del absurdo, de que la vida es indiferente. ¿Por qué? Porque al aceptar justamente que no hay un sentido dado, sino que a través de tal vez esos absurdos, o como bien mencionaba Aristóteles, a través de nuestro potencial, de nuestro Danimis, creo que se llamaba así le llamaban, y pues lo que hacemos con nuestras decisiones, con nuestras acciones, darle un sentido a nuestra vida, darle un sentido a aquello que en sí mismo no tiene un sentido tal vez para nosotros desde un principio. Entonces, yo creo que esto es esencial porque obviamente la libertad, bueno, hoy es un tema muy complejo, de hecho también tenemos un tema sobre Ujú. libertad, pero, o sea, yo creo que al reconocer esto, como bien hemos mencionado yo creo que en el episodio, no sé qué opinas tú al respecto sobre esto, que al reconocer esto tenemos la libertad justamente de decidir qué hacemos con ello. Ujú. Es decir, un ejemplo yo creo que muy concreto, si se muere mi perro, espero que no se muera. Si se muere Toca el madera, brownie, toca madera, si toca se muere madera, el brownie, ¿mande? toca madera. Porque no se muera Brony. Ah, bueno, si se muere mi perro, claro, va a ser pues un proceso realmente doloroso, va a ser algo que, pues, tal vez yo reclame por qué se murió mi perro, por qué se murió Brownie. Pero creo que es justamente este tipo de situaciones que, aunque sean complejas, pueden darte un sentido diferente, tal vez, sobre la muerte, darte, tal vez, más aprendizaje, conocimiento sobre eso que acaba de pasar. No sé si me explico un poco. ¿Tú qué opinas al respecto sobre la libertad que surge a través de esto? Yo siento que cada proceso eh, como tal obviamente tiene un porqué y independientemente a cuál sea ese porqué, que como ya tocamos es indiferente, yo creo que todo resultado tiende a que una persona descubra una nueva parte de sí. Como por ejemplo, se muere que toco madera, que no se muera Brownie, pero sí viene es indiferente, no es como que alguien te esté castigando por algo. Justamente, y es a lo que íbamos. De hecho, es la diferencia entre una vida mala, una vida injusta y una vida indiferente. O sea, no es que te esté castigando, no es que sea injusta, es la vida. O sea, es Justamente. precisamente no podemos decir, la vida es, La vida no hay, digamos que no hay una palabra porque es un aunque Galactus. le podamos encontrar una, para una persona sería diferente, para la otra. Y como estamos hablando de un sentido más superficial y personal, tampoco es como que pueda haber una respuesta eh, concreta a lo que es la vida. Porque, Sí. por ejemplo, nosotros estamos hablando desde un punto de vista muy objetivo, si se puede llamar así, muy terrenal. Pero para una persona creyente puede que sí esté sesgado para ciertos grupos o para cierta persona y es totalmente aceptable, no hay ningún tipo de problema con eso. Pero pues, para aclarar que esto no significa que aunque la vida sea indiferente, no puedan haber ciertas perspectivas que piensen que no o que piensen que sí, porque igual como nosotros consideramos esto, aceptamos que como tal tampoco es que haya una respuesta concreta y estamos hablando desde nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, nuestras experiencias, lo que sabemos y toda la cosa. Antes de pasar al tercer tema esencial, me gustaría tocar ya la cuarta perspectiva de vida, que precisamente es lo que acabo de Ujú. decir. Espiritualidades Por años. contemplativas. Contemplativo. Sí, es que sí iba a decir contemporáneas. Con esto tomamos budismo, cristiano, taoísmo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. El sentido no se piensa, se encarna, se habita y
se vive en el presente. Que se basa en esto. El, todos sí tenemos un propósito, que por ejemplo hablando de la más común, que es el judío cristiano, es llegar al cielo, ¿no? Que también está perfectamente válido, pero es importante también saber que así como todos ese grupo eh, tenemos que respetarlo, al igual que ellos nos tienen que respetar a nosotros de la misma manera, porque es importante, cada persona tiene su propia perspectiva de vida y al final del día cuando uno se acaba sesgando tanto hacia que esta persona tiene beneficio u otro, que estamos viendo desde el punto de vista de algún creyente, sí se puede acabar dañando uno mismo, debido a que se puede desesperanzar porque aquí sí hay alguien a quien culpar. Aquí sí hay alguien contra quien enojarse. Aquí sí hay alguien contra que poder pedirle ayuda. Entonces, también hay que entender que aunque para ellos sí exista, que probablemente puede ser uno de ustedes, aunque para ellos sí puede existir alguna respuesta, que no digo que no lo sea, que es una, o sea, puede ser una imagen extremadamente poderosa, sigue quedando en nuestras manos el poder de cambiar y es nuestra responsabilidad el poder seguir y encontrarle un sentido aparte a lo que ya creen. Porque precisamente así como existen católicos, existen cristianos, calvinistas, taboritas, todo ese tipo de cosas, eh, independientemente de cuál sea tu creencia o qué religión profeses, queda en ti lo que es el cambio real, ¿no? Sí. Entonces, para el tercer tema esencial, dice, la rebelión como respuesta vital. No resignarse a la falta de sentido, sino afirmar la vida con intensidad y compromiso. ¿Qué se refiere a esto? La vida no tiene sentido, pero no tenemos que quedarnos con esa imagen de que solo porque no tenga sentido, nada tiene importancia o nada tiene propósito. Al contrario, tenemos que festejar que como la vida no tiene sentido, nosotros podemos dárselo. Para esto se los dejo a ustedes, qué tipo de filosofía de vida prefieren ustedes, si se quedan con alguna, buscan otra nueva. O toman muchas, O o toman toman muchas, o diferentes. hacen un mashup acá con una playlist. Te pasas. Pero se tiene que entender, esto sí va para todo el mundo, que aunque la vida sí o no tenga sentido, aunque todo lo que vivimos tenga propósito o no, queda en nosotros festejar que estamos vivos y poder disfrutar de lo que es la vida y que no nos martiricemos por situaciones temporales, que es por lo que yo creo que muchos lidian hoy en día. Para todo, si bien tal vez no para todo exista una respuesta o algún proceso de completa resolución, siempre hay una mejor cara que podemos darle. Y ya queda en cada uno encontrar, conforme a su situación, qué tipo de propósito quieren ver. Bueno, iba a tomar agua, pero me gustaría compartirles dos ejemplos muy claros sobre esto. Ya es el mito de Sísifo, no sé si lo conozcas, Yo justamente. soy Sísifo. Y bueno, de Víctor Frank, del hombre en busca de sentido. Sí, Será Víctor Frank, sí, ¿verdad? Sí, es Víctor sí, Frank. sí, sí. Pero bueno, el primer mito que justamente es de Camus es de Sísifo. ¿Quién es Sísifo? Bueno, es el hombre que fue condenado, entre comillas, a empujar una roca. No sé si claro que han visto la imagen, ahí la pones, ahí en la edición la pones. Así, mira. Dale. Ok, ahí está. Que estuvo condenado a cargar o a empujar una roca por detener. ¿Qué es lo que, a qué nos invita Camus? A ver a Sísifo feliz. Sí. A ver a Sísifo como una persona que aceptó su responsabilidad, que aceptó tal vez su situación y la utiliza o la aprovecha para darle sentido tal vez a su vida. También, perdón, dentro de El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, justamente excelente libro, se lo recomendamos, claro que sí. Él plantea justamente, yo creo que muy bien, la diferencia entre
realmente si la vida no es buena ni mala, ¿qué nos debe la vida justamente? Que el sufrimiento no reconoce a buenos ni malos, es decir, básicamente como puede haber gente buena que tenga mala suerte, entre comillas, o en su vida vaya mal, como hay gente mala que triunfa. O sea, no sabe reconocer justamente entre lo bueno y lo malo, pero cómo nosotros justamente podemos encontrar dentro de ese caos un propósito más allá de nuestra propia existencia. Entonces yo creo que vaya, es importante reconocer esta parte, como bien mencionabas, de la rebelión contra la respuesta vital. O sea, siempre seguir cuestionándonos tal vez, como bien lo planteamos en un inicio, o sea, diferentes tal vez sucesos hicieron que la gente cambiara de ideología y le diera otro sentido a su vida. Entonces, el siguiente que es la soledad existencial y la conexión con otros. Con otros. Por favor. Pues vaya, este tipo de idea viene directamente de la idea de que nosotros como tal estamos solos. No podemos sesgarnos a tener algún tipo de conexión permanente, de que siempre vamos a depender de las personas, ¿no? Pero puede unirnos. Exactamente. Estos absurdos principalmente pueden aislar ya sea una idea, una persona, un agente, y habla de que como tal en este universo plano existencial viviente, todos estamos solos como tal. No es que dependamos de uno, pero precisamente es lo que nos une como, como humanos, porque todos al final del día estamos buscando ese sentido que cada uno le va a dar. Como tal, cada uno está solo en el sentido de que cada quien busca el suyo. No es que todos tengan el mismo, porque sí, claro. no porque alguien quiera nadar profesionalmente, todos van a querer nadar profesionalmente. Sí, sí. No porque alguien haya creado el M&M, todos van a tener M&M. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, Entonces, claro que sí. al final del día lo que nos une es más el sentimiento humano de propósito y la necesidad de buscar algo nos junta porque todo es en general una búsqueda compartida. Ahorita la estamos buscando compartidamente. somos un grupo entre nosotros y los que nos ven, en los que al final del día todos vamos a quedar teniendo una perspectiva diferente, pero nos va a unir porque todos estamos en ese proceso de búsqueda, ¿no? Claro. Que sí, de hecho, realmente yo siento que ese proceso nunca termina, ¿no? O sea, sí, siempre realmente sigue siempre estando nosotros, esa, de hecho es importante esa también duda. saber que nuestra esencia como tal no está tallada en piedra, es decir, es constante, siempre se transforma y de igual manera, como decía Sócrates o Aristóteles, es que no recuerdo, el de yo Es solo sé que que no sé nada. Pero bueno, digo, realmente no, tenemos la frase. ¿Por qué? Porque esa frase realmente es excelente porque menciona la humildad que hay que tener referencias para en APA seguir a quien le toque. aprendiendo. Para seguir aprendiendo, para realmente darnos cuenta que el hombre, el individuo, nunca deja de aprender. Y más si está abierto o está a disposición justamente a aprender. Algo que también me gustaría compartirles es un poco sobre justamente este pensamiento que hemos planteado justamente dentro del episodio en una frase como tal. Y es la siguiente. Dice, la vida es cruel. No por maldad, sino por indiferencia. Hay momentos tan absurdos, tan injustos, que quiebran a quienes menos lo merecen. Pero en medio de ese caos justamente surge quien no se resigna, quien decide ayudar, no porque deba, sino porque puede. Que el que con una palabra, una acción o una presencia cambia el rumbo de otra. Ese es el verdadero poder, el no tener, como bien mencionamos, todas las respuestas, pero ser parte de la respuesta tal vez de alguien. Yo creo que es a lo que también se refiere como uno de los temas esenciales, que es justamente la soledad existencial y la conexión con otros, que hay veces que tal vez una persona se sienta pues muy vacía en cuanto a sentido se refiere y tal vez una persona sea parte de la respuesta o del sentido de esa persona. Me refiero a que él le puede ayudar a tal vez plantearse un sentido propio, como ahí mencionamos también de colaborativo, por así decirlo. Entonces es algo yo creo que muy bueno de saber. Yo creo que todo este tipo de dilemas, preguntas, todo tipo de cosas, llevan a una visión de la vida independiente y propia,
que es lo que precisamente nos convierte humanos. Existe, no me acuerdo si una frase, un dilema, Ujú. que es lo que hablan los ciertos filósofos de lo que es la humanidad, que la humanidad es, no, así como somos la especie más loca, por así decirlo, porque no existe uno igual, no existe un pensamiento igual, no existe alguna manera de vivir la vida igual. Entonces, para concluir este interesante Episodio tema, episodio, podcast, y novela. les queremos hacer eh, estas preguntas. Yo creo que para concluir, ¿quieres empezar tú dando una pregunta al público? Pues sí, o sea, realmente es tanto la conclusión e integración del tema. Obviamente siempre invitamos a la gente a pues, seguir replanteándose, seguir desarrollando más este tema, al igual que nosotros, igual nos hace falta tal vez bastante que aprender de diferentes tal vez puntos de vista. Bueno, yo así me siento. Entonces, o sea, ¿qué se transformó en la mirada? ¿Qué dice? No alcanzo a leer, perdón. Sí, ocupas, esto estamos Sí. tomando antes de que puede No, o que sea, sí, nuestro sí veo, pero pues, sí compañerito perdóname, Diego. perdóname. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué se transformó en la mirada del tema durante la conversación? Te la pregunto también a ti para que puedas responderla. Yo creo que empezamos como que recitando a muchos autores y a muchos filósofos totalmente en este tema, ¿no? Empezamos únicamente diciendo lo que ellos decían y dando nuestra interpretación de ello. Pero yo siento que conforme fue avanzando el episodio, fuimos ya dando comentarios más abiertos sobre nuestro propio pensamiento y nuestra propia perspectiva sobre cómo se valoran las cosas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que eso también va con el tema porque precisamente vieron de primera mano cómo el razonamiento, incluso no tan largo, de 57 minutos que tuvimos de esto, literalmente ya dio a que tengamos una respuesta más clara y a que podamos dar una opinión sobre nuestra perspectiva. ¿Tú qué opinas de...? Pues igual, realmente creo que, o sea, conforme íbamos planteando el tema y desarrollándolo, pues tal vez poco a poco y justamente creo que es, vaya, el potencial de tal vez conversar con una persona porque vas relacionándolo con lo que tú ya has vivido, con lo que tú ya sabes. Entonces, o sea, creo realmente que, vaya, es como, o sea, tiene un gran valor lo que nosotros podemos aportar dentro tal vez de nuestra experiencia como jóvenes, muchachos. Jovenazos. Entonces, ¿qué descubrimiento o frase fue central dentro de este episodio? Creo yo que justamente la vida como algo indiferente, Sí, sí, sí. como también algo absurdo justamente y la diferencia entre una persona que busca sentido justamente en medio del caos a pesar de esos absurdos, que lo interpreta de una forma en la que pueda aprender de ello. Igual también aplica yo creo que de sus errores, o sea, que pueda aprender de sus errores y pues no volverse tal vez a tropezar con la misma piedra más adelante. Sí, por supuesto que sí. Ahora, como tercera pregunta, y que yo creo que es donde más contenido tenemos, que es, ¿qué nuevas preguntas nacieron que queremos dejar abiertas? Yo creo que estas preguntas son interminables. Desde qué le dirías a tu yo del pasado, qué es lo que tocamos antes, a cosas como cómo te servirá esto al día a día, cómo vas a tomar esto para la persona que esté viendo esto, cómo la vas a tomar para afrontar tus problemas, tus situaciones y cómo proceder a realizar nuevas acciones, ¿no? Yo creo que ese tipo de preguntas son independientes a la persona, pero como pregunta central para todos nuestros oyentes es con qué ojos ven la vida actualmente y cómo actúa, cómo interfiere eso activamente a cómo afrontan sus problemas y a cómo viven su vida, ¿no? Ya, yo creo que para concluir este episodio finalmente, ¿tienes algún comentario que hacer para finalizar? Pues realmente creo yo que, o sea, lo que le dirían a las personas que estén escuchando esto
es, o sea, sigan aprendiendo, creo yo que eso es muy importante, que justamente sigan cuestionándose, sigan reflexionando, para bien, obviamente, y que le den, como bien mencionabas tú, un propósito a la vida, que le den una definición a la vida, que le den una definición a aquello tal vez, lo cual no pueden comprender, porque eso justamente permite tal vez pues un sentido, una paz dentro de justamente como mencionábamos ese caos. Entonces creo que fue un episodio en donde hablamos de diferentes cosas, siempre dentro del Claro que mismo sí. tema, que es la vida como tal. Entonces, pues, ¿qué más? Yo creo que ya con esto le dimos un muy buen final. Muchas gracias por haber escuchado una vez más este gran episodio de En el rincón de mi casa. Síguenos en nuestras redes En nuestras sociales. sociales, aquí van a aparecer por Exacto. acá. Síguenos en nuestras redes sociales. Bueno, no se olviden de escucharlo hasta el final, Hasta el obviamente, final. porque si están aquí, Comenten se los... Camarón si lo vieron hasta el final. Sí, 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 sí. Comenten, cabrón, si lo vieron hasta el final. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de este increíble podcast, de esta increíble novela. Muchas gracias y nos vemos En el el siguiente siguiente episodio. ¡Bravo! Bravo. Listo. Sí. Explota. ¿Cómo es porque? Como